Hola, ¿cómo están? Soy Andy. Hace tiempo me habían pedido un video pintando con colores económicos y por fin lo traje. Estos son los colores que voy a usar. Sí, estuve buscando en una tienda donde vendían colores baratos, pero mi hermana me dijo que tenía estos en casa, entonces pues mejor usé estos. Que por cierto ya chequé el precio y cuesta más que $1, pero la calidad es la misma. Y luego vi borradores que estaban muy curiositos, entonces también me llevé uno. Voy a estar utilizando esta libreta Moleskine de 165 gramos, que es la que siempre uso para dibujar. La verdad quería ver cómo pigmentaba el color en estas hojas, pero si quieren que utilice una Bond después, una hojita normal, pues también lo pueden comentar. Para los bocetos utilicé esta lapicera, también es la que siempre uso. Esa sí es una normal de oficina que me regalaron mis papás. Y las puntillas son del punto 5. Pero bueno, así es como quedó el boceto. Voy a estar prendiendo una velita porque me relajan mucho las velitas. Esta me la regaló mi hermana en mi cumpleaños. Y sí lo recomiendo para que estén más a gusto en su área de trabajo, tener agua y una vela. Muy estética. Aquí les dejo un acercamiento al empaque para que puedan ver cuáles usé. Como pueden ver son colores escolares, así que yo creo que cualquiera que usen les puede servir. Voy a estar siguiendo el mismo procedimiento que todos mis dibujos con lápices de colores. Igual tengo un tutorial en YouTube de cómo lo hago por si quieren verlo. Pienso hacer más de ese tipo de videos, pero por ahora ahí tienen uno. Usé el color más clarito para la base, pero de verdad que casi no pigmentan, entonces si no se alcanza a ver es por eso. El color azul para las sombras, había dos azules, voy a estar usando ambos. Podrán notar que estoy presionando los colores más de lo normal, pero pues es por lo mismo de que no pigmentaban tanto. Eso trato de evitarlo yo en mis dibujos, pero no había de otra aquí. Se me terminó la memoria y no alcancé a grabar cómo hice las pestañas, pero igual estuve usando café, azul y como seguía sin verse bien, le encimé color negro. Que pues el color negro que tiene esa cajita tampoco es como que súper fuerte, entonces creo que quedó bien, parece que es un café muy oscuro. No lo dije, pero estoy dibujando a Coraline, igual ahí dice. Y pues el plan era colorearle las cejas azules, pero como base usé el café clarito. Para las mejillas y todas las partes rojizas de la piel en general, usé primero el color más clarito, después un naranja, luego un rojo, e incluso le puse un poquito de café, pero más que nada rojo, tratando de presionar un poquito más, porque no se alcanzaba a notar bien el color. Le di varias capas de ese mismo. En el cabello estoy utilizando el mismo color azul que usé para las sombras. Lo voy a tener que oscurecer para que no se confunda. Le puse los brillitos a los ojos porque sentía que no resaltaba nada. Y pues ver la cara más terminada me da ánimos de continuar. En el cabello voy a estar utilizando 4 colores que son el azul clarito, el azul fuerte, rosa y morado, para que no quede todo plano, que se vea más dinámico. Me gustó mucho la combinación de rosa y azul, y el morado fue más que nada de imprevisto porque el azul no oscurecía lo suficiente y no se distinguía del resto del dibujo. Entonces, en resumen, rosa para las luces, morado para oscurecer. Y los azules pues igual, pero en mayor cantidad porque pues es el color de su cabello, ¿sabes? Ay, no dije nada del broche. Los puntitos blancos que se ven son de la pluma de gel blanca que usé para los ojos. Y los colores son solo rojo, azul y negro. La transición entre el rosa y el azul no se veía nada. Entonces le puse también un poquito rojo. Porque no es rojo rojo. Entonces también lo pueden usar como tip. Para su impermeable quería usar amarillo y morado en la sombra. Pero pues no se veía bien. Casi no se notaba el morado. Entonces le puse café. Pero café del clarito. Y en las manos usé los mismos colores que usé en la cara, nada más cuidando de variar el line art y que estuviera en las partes con luz un poco más rojo y en las partes de sombra azul. Siempre tengan sus referencias de la mano. Y bueno, el coloreado fue muy sencillo, solo estaba haciendo como rayitas en vertical, todo con color amarillo. Le di varias capas porque pues entre más capas le das más se nota el color y ese amarillo sí estaba muy vibrante, me gustó eso. Y ya pues las sombras, como dije, las hice cafés y al final le agregué también azul para que combinara con toda ella, que tenía ya mucho azul de por sí.
Para esos espirales usé color café, primero marqué la línea y luego los rellené suavemente. Y encima les puse color negro porque ninguno oscurecía tan bien. Yo creo que es cuestión de que sepas cómo utilizar tus materiales a tu favor para que todo quede bonito. El gato no lo detallé tanto, decidí ponerle casi puro color negro y pues le di varias capas, igual todo con rayitas en vertical para que fuera más sencillo y se viera bien. En la otra pose voy a estar usando exactamente los mismos colores para la piel y el cabello, claramente. Los botones que están por ahí flotando y los que tienen su cara, solo los hice combinando el azul con el café y la línea con color negro. Intenté usar este naranja para las transiciones, pero como era muy vibrante, terminaba poniéndole un poquito de rosa o rojo. Usé un poco de azul fuerte para las sombras porque el clarito no se alcanzaba a ver nada, como pudieron notar. Y las cejas de nuevo, primero las hice café, pero ahorita las voy a arreglar con un poco de azul. Algo que me ayuda a avanzar más rápido y a mantenerme motivada es colorear un poquito de line art. Que creo que es porque pues me enfado de estar rellenando con el color y pasar a line art, no sé, es relajante. Espero que se esté entendiendo bien cómo hice el cabello. Lo hice igual por capas, primero el color azul clarito, después el color azul fuerte, luego rosa en las luces y morado para oscurecer. Que como siempre sigo la dirección de los mechones que ya dibujé, hago todo como con rayitas. Creo que esa técnica la uso más que nada porque me acostumbré cuando usaba pluma. Tengo un video explicando cómo pinto el cabello por si gustan verlo y entender mejor la manera en que pinto. Su suéter lo voy a estar pintando igual que el gato, con solo rayitas en vertical. También dándole una capa de café y luego otra de negro. Y las estrellitas les quise poner amarillo para que se viera bonito. Con el color negro no solo intento oscurecer, sino también marcar las líneas de la ropa porque no eran tan distinguibles. Tengo que hacer un disclaimer aquí, es que ya sé que esas no son sus botas, pero estaban bonitas y quería practicar zapatos, por eso le puse ese letrero que explica la situación. Una disculpa, la próxima vez haré las originales. Vean ahí como otra capa del mismo color hace la diferencia. Y con eso terminamos. No sé por qué decidí llenar toda una hoja con esto. Sí fue un poquito frustrante que no podía ir tan rápido con estos colores, pero me encantó cómo quedó. Hice como 1000 tomas para mostrarles el resultado porque no se alcanzaba a ver casi nada, según yo. Pero ya que lo edité, pues ahí está. Disfruten. No alcanzaban a ver al pollito este porque andaba haciendo acto de presencia y como soporte para el cuaderno. Maltratado como siempre. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí y que hayan disfrutado de este video. Muchas gracias por ver. Nos vemos pronto. Adiós.